Capítulo 31. La batalla por escapar de Cartalpas, parte 3. Aproximadamente 30 minutos después del incidente zona urbana de Cartalpas, la gran explosión fue confirmada incluso en la zona urbana de Cartalpas. Bronto y los otros oficiales de la autoridad portuaria, que estaban siendo escoltados por la policía militar, también la vieron de reojo. Señor Bronto, eso no es obra de la flota de Japón, es una bala perdida. Bronto corrigió la palabra que su colega había preguntado con ansiedad. Vi cómo el proyectil se desviaba justo antes. Probablemente tuvo la mala suerte de impactar el depósito de combustible. ¿Es realmente mala suerte, señor Bronto? Entonces lo que hicimos, no fue en vano. Al menos logramos que esos tipos de Japón escaparan, y como marineros, estoy orgulloso. Bronto no se arrepentía de lo que había hecho. Como compañeros marineros, fue un honor poder ayudar al oponente a escapar de un ataque sorpresa. Incluso si eso significaba ser arrestado por la policía militar. Mientras la policía militar los hacía caminar desde el edificio de la autoridad portuaria hacia la calle de la ciudad, se encontraron con otra unidad de policía militar. Nosotros tomaremos el relevo a partir de aquí, ustedes concéntrense en la evacuación. Entendido, les encargo el resto. El policía militar que se hizo cargo de la misión tenía un rostro inusual para milicial. Con rasgos profundos, nariz alta y una piel pálida casi enfermiza, el policía militar de raza humana miró a Bronto y a los demás y les indicó que lo siguieran. Síganme. Bronto y los demás lo siguieron, pero se preguntaron por qué los hacían caminar sin que se preparara ningún vehículo de escolta. Normalmente, en estos casos, los criminales son llevados en un vehículo. Es extraño que no haya un vehículo de escolta. Supongo que significa que, al ser enemigos del mundo, debemos caminar. Finalmente, Bronto y sus hombres fueron conducidos al patio trasero de un edificio de apartamentos deshabitado. La policía militar les indicó que se detuvieran allí. Deténganse. Vaya, qué rudeza. Bronto se quejó y se detuvo en el lugar indicado, pero se estremeció al ver el comportamiento del policía militar. Estaban jugando con sus armas y sentía una atmósfera extraña por parte del policía. Esto era malo. Dispérsense todos. En el instante en que Bronto gritó, el policía militar abrió fuego con el subfusil que sostenía. Las balas, disparadas con un sonido seco, cegaron la vida de los hombres de Bronto. Los subordinados de Bronto murieron por las balas, y el propio Bronto resultó gravemente herido, cayendo al suelo. Misión cumplida, pasando a la siguiente acción. Ante el acto atroz de la policía militar de ejecutarlos repentinamente, Bronto, con la conciencia borrosa, murmuró con veneno. Ustedes, sin seguir los procedimientos regulares, hay un superviviente, elimínenlo. Ignorando las palabras de Bronto, el policía militar sacó una pistola de su cintura, amartilló el arma y cargó una bala en la recámara. Justo antes de perder la conciencia, Bronto se sorprendió al ver que al policía militar le brotaban alas de la espalda. Y cuando pensó que 3 disparos secos habían resonado, Bronto murió en el acto con sangre fluyendo de su cabeza. El hombre, que había sido el policía militar, devolvió la pistola a la funda, se dio la vuelta y envió una señal a sus compañeros con un pequeño intercomunicador en su oído. Fase 1 completada. Que todos inicien la situación. Entendido. A esa señal, los agentes encubiertos comenzaron a actuar en varios lugares. De repente, uno de los agentes sintió una mirada y se giró. Sin embargo, solo vio los restos de personas que habían estado vivas hace unos momentos. Tuvo la extraña sensación de que una mirada de resentimiento provenía de Bronto, a quien había liquidado con certeza. No te lo tomes a mal. Yo también he sufrido durante 10 años por este día. El agente escupió estas palabras. Había soportado vivir con los seres inferiores de milicial durante más de 10 años como policía militar por el bien del imperio mágico, que podría resucitar en cualquier momento. Se había pasado esos años soportando el sufrimiento mental de escuchar las injustas calumnias de los milicianos contra el imperio mágico, aunque solo desde su perspectiva, y los rumores, manteniéndose solo por el orgullo de ser un agente y peón del imperio mágico. Entonces, ¿qué hay de malo en aprovechar al máximo esta situación que solo puede considerarse una bendición del cielo? Incluso pensó que no le caería ningún castigo divino. Ahora, los agentes encubiertos, disfrazados de policía militar, comenzaron a actuar. Se dispersaron por Cartalpas y comenzaron a difundir rumores infundados por todas partes. ¡Corran! El bombardeo de Japón está lloviendo sobre la ciudad. Dios mío. El acorazado de Japón hundió los remolcadores.
Además, detonaron bombas instaladas en hospitales, iglesias y escuelas, causando numerosas víctimas mientras difundían más mentiras. Originalmente, esta unidad de agentes encubiertos tenía la intención de simular disturbios haciéndose pasar por marineros de la JMSDF, fuerzas antigubernamentales nacionales y grupos de jóvenes activistas, pero, como se había creado un detonante conveniente, decidieron cambiar de rumbo y echar más leña al fuego. Los explosivos que tenían ya estaban destinados a este propósito. El bombardeo de los japoneses impactó en el hospital. Esos malvados y atroces japoneses, un acto que no teme a Dios. A medida que se difundían tales rumores, se sembraba el terror en la población de Cartalpas, lo que provocó un gran caos. El pánico se extendió y la gente se refugió en edificios más resistentes. En medio del combate, no se podía esperar información precisa. En primer lugar, la caída de un proyectil en la ciudad era la única verdad en esta situación. Simplemente se le añadió un poco de exageración a esa verdad. Y ese pequeño añadido creció en proporción al caos. A través de esta operación, el resentimiento y el miedo hacia Japón se aceleraron. Al mismo tiempo, flota local de milicial. Por otro lado, la explosión del depósito de combustible también fue confirmada por la flota local de Cartalpas de milicial. El comandante Pate se quedó sin palabras al ver el depósito en llamas. Maldición, lo han hecho. El humo negro del depósito de combustible en explosión oscureció la bahía de Cartalpas, creando una escena ominosa. El incendio en las instalaciones se propagaba, extendiéndose a las estructuras circundantes. Comandante, creo que ese ataque provino de la flota de Japón. Justo antes de la explosión, vi una flecha de luz dirigirse a las instalaciones. ¿Acaso esos tipos atacaron instalaciones civiles como represalia por ser perseguidos? ¿Cómo puede ser esto? La ira se apoderó de Pates ante la depravación de la flota japonesa, e inconscientemente golpeó la mesa. Papeles y bolígrafos esparcidos por el impacto de su puño. Es imperdonable. Esa flota de Japón, son tan malvados. Los haré pedazos. Pates, con la ira en su rostro, miró hacia la flota japonesa. Pensó que si se permitía que esa nación atroz y violenta sobreviviera, el mundo se llenaría de guerra nuevamente. Avisen también a la flota mágica Cero en mar abierto. Ya no tengan piedad, hundan a todos. Entendido. Soliciten un scramble al 7 ala de superioridad aérea. Los atacaremos nuevamente por mar y aire. Aún sin perder la calma, Pates emitió la máxima orden de ataque como comandante en el campo. Los tripulantes se movieron según sus instrucciones, avivando su deseo de venganza contra la flota japonesa. Pero en ese momento, el operador de comunicaciones interrumpió con noticias que arrojaron un jarro de agua fría sobre la situación. Comandante. Contacto de emergencia del puesto de comando del 2 Cuerpo de Caza. ¿Qué pasa, justo ahora? Múltiples aeronaves no identificadas se acercan desde el sur del archipiélago de Magdola. 18 aviones, acercándose a Cartalpas a alta velocidad. ¿Qué? ¿De dónde vinieron esos aviones? El archipiélago de Magdola se encuentra al sur de Cartalpas. Las fuerzas como la flota mágica Cero estaban estacionadas allí, y hoy deberían haber estado en alerta máxima para la persecución de la flota japonesa. Pates se sorprendió de que aviones no identificados llegaran desde el lado del archipiélago de Magdola, que se suponía tenía una estricta vigilancia y red de defensa aérea. Se desconoce por el momento. La base aérea del archipiélago de Magdola no puede responder con un scramble. Los aviones ya han penetrado en el espacio aéreo a alta velocidad y se ha confirmado un círculo rojo en el fuselaje. Un círculo rojo. No me digas que es el apoyo aéreo de la flota de Japón. Esos tipos se habían preparado con un portaaviones, anticipándose a esto. Si vinieron de fuera del área de patrulla del archipiélago de Magdola, significaba que habían utilizado un portaaviones. Si ese era el rumoreado portaaviones japonés, significaba que Japón había predicho esta situación desde el principio. Habían sido completamente engañados. El 7 ala de superioridad aérea se ha hecho cargo del scramble, pero dicen que no saben si podrán responder debido a la alta velocidad de los aviones, maldita sea. Todos los buques, prepárense para el combate antiaéreo. Estén listos para un posible ataque aéreo. Ordenen la evacuación de los residentes de Cartalpas. Esos tipos podrían arrojar bombas sobre la ciudad. Rápido. Y la flota de Japón. La velocidad de la flota de Japón acelera aún más. Se dirigen fuera de la bahía a 30 nudos. No los dejen escapar. Hundan cada uno de sus barcos. Tuvieron que delegar la gestión del cielo al 7 ala de superioridad aérea y concentrarse en el combate con la flota japonesa.
Pate se dirigió hacia la flota japonesa, aunque su mente estaba ocupada con el cielo. Aeronaves no identificadas llegan a la zona de defensa aérea de Cartalpas. Rumbo 211, dos formaciones a 6000 metros de altitud. Exclamación de cierre que son demasiado rápidos. Pero la velocidad de los cazas era demasiado alta, y pronto llegaron a la posición. Una escuadrilla de 18 aviones F-A, 18J-JF, pertenecientes al portaaviones FUS que acudía en apoyo, se desplegó sobre Cartalpas, donde continuaba el intenso combate de artillería. Al mismo tiempo, cielo sobre Cartalpas, 1011 Escuadrón Aéreo. El 1011 Escuadrón Aéreo, perteneciente al portaaviones de escolta FUS de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, no se encontraba en una situación ideal. El portaaviones de escolta FUS llevaba escuadrones formados por pilotos de la anterior Fuerza Aérea de Autodefensa que habían completado el entrenamiento de transición de tipo de avión. Pero, lamentablemente, la mitad de los aviones del FUS todavía estaban en entrenamiento, y solo estos 18 aviones podían ser desplegados para el combate real. Sinceramente, era una tarea de gran dificultad proporcionar apoyo aéreo con solo este número de aviones en Cartalpas, donde numerosos buques y aviones estaban entremezclados. Por lo tanto, la Fuerza Aérea cambió su estrategia. El primer paso fue evitar el contacto con los aviones enemigos y centrarse en los cruceros enemigos que seguían persiguiendo a la primera fuerza de escolta. Es decir, se lanzarían a gran velocidad, consumiendo todo el combustible de sus tanques externos. Aquí Fusa, líder de la formación Wadatsumi. Próximos a llegar al espacio aéreo de Cartalpas, asciendan a rumbo 3 de enero de 2000, altitud 6000. El combate en la zona continúa. Aquí Wadatsumi, entendido. Siguiendo la guía del portaaviones FUS, los 18 aviones del 1011 Escuadrón, con nombre clave Wadatsumi, continuaron su vuelo. Los 18 aviones eran cazas embarcados F-A, 18J-FJ Super Hornet, obtenidos mediante ingeniería inversa del F-A, 18 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La formación se mantuvo impecable incluso a Mach 09, de hecho, se mantuvieron en perfecta formación mientras se dirigían directamente a Cartalpas. Su forma de volar mostraba el alto nivel de entrenamiento que tenían desde sus días como pilotos de la JASF. Pensar que el primer trabajo de la primera ala aérea de portaaviones de la posguerra sería apoyar la retirada de la fuerza de escolta. El coronel de tercera clase Iguchi Ksuke, al mando del ala aérea de portaaviones del 1011 Escuadrón, tenía sentimientos encontrados sobre el destino que le esperaba al tan anhelado ala aérea de portaaviones de la JSDF. Antes de la creación del 1011 Escuadrón, el coronel Iguchi volaba cazas F-2 en la JASF. Además, no era el modelo S, popularmente conocido como la versión super modificada, que se estaba desplegando y modernizando, sino el modelo A monoplaza. Pero, después de su última misión de escolta directa al BP-3C junto con el escuadrón de la Armada de Estados Unidos en el bombardeo de Leiforia, el coronel Iguchi fue transferido a la Fuerza Marítima de Autodefensa. Y fue de manera urgente. Desde ese momento, ya sospechaba de la formación del ala aérea de portaaviones, por lo que el coronel Iguchi se dedicó a un entrenamiento riguroso. Tras una rápida transición al F-A, 18J, entrenamiento simulado de apontaje en Iwo Jima, y entrenamiento de apontaje real en el portaaviones de escolta FUS ya completado, el coronel Iguchi se había convertido en el comandante del 1011 Escuadrón Aéreo. Wadatsumi, pronto entrarán en la zona de defensa aérea de Cartalpas. Siguiendo la guía del FUS, el escuadrón salió de las nubes y llegó al espacio aéreo sobre Cartalpas. Las nubes se disiparon y se pudo ver el estrecho. ¿Lo ven? Debajo de ellos se extendía el estrecho de Folk, flanqueado por montañas con forma de grietas. A partir de aquí, estaban dentro del alcance del fuego antiaéreo de la Fuerza Aérea de Milicial. Wadatsumi, el objetivo son los cruceros enemigos de la vanguardia. La prioridad es la inutilización, no el hundimiento. Tengan cuidado con el fuego antiaéreo. Comiencen el enfrentamiento. Aquí Wadatsumi, entendido. Comenzaremos el enfrentamiento. Engaje. A la señal del coronel Iguchi, el escuadrón dividió su formación y entró en modo de combate. Primero vamos a despejar la niebla. Master Armon. Nosotros nos encargaremos de los cazas enemigos, y los aviones con bombas atacarán a los buques enemigos. Entendido. El coronel Iguchi, bajo su autoridad, desbloqueó el sistema de control de tiro y puso el armamento en línea. Solo el coronel Iguchi y su número 2, equipados para combate aéreo, se dirigieron hacia los cazas enemigos, mientras que el resto se dirigió en parejas hacia los cruceros.
Tras despedir a los bombarderos en picado, Iguchi giró el avión a la derecha y apuntó a los Espacio Tercero que intentaban atacarlos desde esa dirección. Objetivo fijado, Wadatsumi 01, Fox 1. Wadatsumi 02, Fox 1. Apenas unos segundos después de fijar el objetivo, el coronel Iguchi apretó el gatillo. Un total de 28 misiles AIM, 120 Abraham, 14 por avión, fueron disparados como lanzas de luz. Era un derroche del inventario de misiles almacenados en el depósito de municiones de Arishima, comprados a la Armada de Estados Unidos. Dado que los misiles tienen fecha de caducidad, era mejor gastar ahora los misiles de fabricación extranjera como el Abraham, que eran difíciles de reponer. Al mismo tiempo, cielo sobre Cartalpas, 77 Escuadrón Aéreo. Mientras tanto, las aeronaves del 77 Escuadrón Aéreo, sin saber que eran el blanco de esas lanzas a gran velocidad, se dirigieron hacia los F-A-18J en 3 formaciones. Las aeronaves se dividieron en 2 formaciones de 28 aviones que se extendían horizontalmente, y una formación de 14 aviones que se situaba por encima para proporcionar cobertura. Mientras las 2 formaciones horizontales se enfrentaban a los aviones enemigos, la formación superior las apoyaría. Pero a pesar de tomar la posición superior, el supuesto flotador celestial de Japón se desplegaba aún más alto. Estaban a 5.000 metros, con una diferencia de altitud de unos 1.000 metros con respecto al enemigo. Ellos también ascendían desesperadamente, pero la situación se estaba volviendo desventajosa. Japón. ¿Acaso todo estaba planeado? No los perdonaré. Sylvester, al mando del 77 Escuadrón Aéreo, estaba furioso por la explosión causada por la flota japonesa y la repentina aparición de los aviones embarcados. No importaba si se les había declarado la guerra en la conferencia o si habían sido objeto de un ataque sorpresa. Todo era culpa de Japón, y esto era una cuestión de mayoría. Sylvester estaba convencido de que todo había sido un montaje japonés, y que Japón había tenido la intención de atacar Cartalpas con un pretexto desde el principio. Sylvester, aunque era un simple piloto, pensó que Japón era un país malvado y atroz, y que debía ser aplastado de inmediato. Mientras pensaba en esto, hubo movimiento en la formación enemiga. Los cazas japoneses, que se habían ocultado entre las nubes, rompieron la formación y cambiaron de dirección a pesar de la considerable distancia que aún los separaba. Una señal de que los habían detectado. Vienen hacia nosotros. Pero algo no estaba bien. Aún se veían como puntos, pero solo 2 aviones cambiaron de rumbo hacia ellos. En ese instante, sintió que el oponente los estaba insultando al intentar luchar contra los Espacio Tercero con solo 2 aviones. Solo 2 aviones. Están subestimando a la Fuerza Aérea de Milicial. Con la sangre hirviendo, Sylvester dio instrucciones a la formación amiga debajo de él. Todos los aviones, no dejen escapar a esos idiotas arrogantes. Derríbenlos con la fuerza del número. Entendido. Pero fue en ese momento. Vieron una luz proveniente de los aviones enemigos, que deberían estar todavía a decenas de kilómetros de distancia. ¿Qué es eso? En el instante en que intentó entrecerrar los ojos para ver, los aviones que volaban al frente explotaron simultáneamente. ¿Qué? Los Espacio Tercero, atrapados por una especie de luz, fueron derribados uno tras otro. Los aviones se dispersaron apresuradamente, pero la luz se curvó como si los siguiera con la vista, derribando a los Espacio Tercero sin falta. Proyectiles mágicos guiados. Desde el aire. La razón por la que comprendió que eran proyectiles mágicos guiados fue porque acababa de verlos lanzados por la flota japonesa. Pero era completamente inesperado que fueran disparados desde cazas, que deberían tener una cantidad de poder mágico inferior, en comparación con los buques de guerra que podían generar una cantidad inmensa de poder mágico. Todos dispérsense. Pierdan altitud también. Pero mientras pensaba en esto, los aviones enemigos acortaron aún más la distancia. En el combate aéreo, un instante de descuido puede ser mortal. Sylvester cambió rápidamente su estrategia, ordenando a la formación dispersarse y perder altitud. Con tales armas guiadas en el enemigo, era mejor huir lo antes posible. Ya están tan cerca. Mientras giraba, Sylvester vio a los aviones enemigos con sus propios ojos. Los aviones enemigos, que deberían haber estado a decenas de kilómetros de distancia hace un momento, estaban ya muy cerca. Iban a una velocidad aterradora, tan rápido que no quería ni calcularla. Y entonces, los aviones enemigos pasaron rozándolos. El impacto fue tan rápido que el aire tembló. Por un instante, pudo ver la forma del avión. Tenía un morro afilado, alas horizontales y una doble deriva vertical.
Emitía llamas púrpuras por la zona de las colas, y no se veía ningún tipo de hélice en la aeronave. Es demasiado rápido. Su forma era mucho más refinada que la del flotador celestial. Era una aeronave que seguiría estando muy por delante, incluso si ellos se esforzaran durante décadas. Para Sylvester, era la primera vez que pensaba que no podían ganar con solo mirarlos. Pero ¿qué importa? Incluso si el oponente fuera imposible de vencer, ellos eran militares. Tenían que librar una batalla imprudente para proteger a sus camaradas, su ciudad y su país. Sylvester recuperó la compostura de inmediato y giró su avión. Intentó perseguir al avión japonés que había pasado, pero era imposible alcanzarlo. Maldición, ese bastardo. Sin prestar atención a los esfuerzos desesperados de Sylvester, el avión japonés levantó el morro de un descenso suave y comenzó a ascender. Era una velocidad de ascenso aterradora, inimaginable para un avión de ese tamaño. No puede ser verdad. Y los dos aviones japoneses ascendieron, giraron 180 grados en la cima del círculo y volvieron a enfrentarse a los Espacio Tercero. Y esto, a pesar de que ellos aún no habían terminado su giro. Malo. Todos, evadan. En ese instante, innumerables balas de cañón salieron disparadas del avión japonés. Una ráfaga de balas como una lluvia de granizo impactó el avión que volaba sobre Sylvester, destrozándolo. Comprendió de inmediato que el poder era de un cañón automático de clase 20 milímetros. Pero era imposible determinar cuántos cañones llevaba ese avión debido a la alta cadencia de fuego. Estaba a un nivel completamente diferente de la potencia de fuego del Espacio Tercero. No puede ser. No pueden ganar, realmente no deben luchar contra esto. Sylvester reconoció la enorme diferencia de nivel y gritó al intercomunicador en un instante. Todos los aviones, retírense. No luchen contra eso. Y Sylvester gritó, con la esperanza de que al menos sus compañeros pudieran escapar, pero el avión enemigo no esperó. El avión enemigo giró bruscamente en un ángulo aterrador y se enfrentó de nuevo a la aeronave de Sylvester de frente. Maldición, me toca a mí ser la retaguardia. Como líder de escuadrón, ese papel no podía cederse. Sylvester miró al avión enemigo que venía de frente y puso el dedo en el interruptor de la ametralladora. Luego, aceleró su avión al máximo. Enfrentamiento frontal, una carrera de gallinas para ver quién disparaba primero. El oponente también lo miró fijamente y se acercó. No subestimen al imperio milicial. Pero el avión enemigo no se prestó al juego. De repente, el avión enemigo lanzó algo brillante desde la punta de su ala. Luego descendió bruscamente, escapando del ángulo de tiro de Sylvester. ¿Qué? Cuando se dio cuenta de que se trataba de un proyectil mágico guiado más pequeño que el anterior, el proyectil de luz ya se acercaba a su cara. No vengas, maldito seas. Sylvester fue derribado inútilmente por un Sidewinder disparado por el F-A-18J, sin haber podido derribar al odiado avión japonés. El hecho de que 12 de sus compañeros en retirada sobrevivieran fue su único logro. Pero ese fue el único resultado que dejó. Al mismo tiempo, costa de Cartalpas, flota local de Cartalpas. La muerte de los camaradas se extendió por el cielo de Cartalpas debido a la repentina llegada de aviones enemigos. En el puente de la flota local, que lo presenció desde el mar, solo se gritaban informes trágicos. 77 escuadrón destruido. Es inútil, no podemos interceptarlos. Cazas enemigos penetran la zona de defensa aérea del sector B. Se dirigen directamente a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pates no podía ocultar su impaciencia y frustración por la derrota en el combate aéreo que deberían haber ganado. Era impensable que 42 aviones Espacio Tercero fueran repelidos por solo 2 cazas enemigos. Pates perdió la calma y golpeó fuertemente el reposabrazos de su silla de mando con el borde de la mano por la frustración. Normalmente, sentiría un dolor como si se hubiera fracturado la base del dedo meñique, pero tal vez debido a la abrumadora ira, no sintió dolor. Pero los cazas enemigos se acercaban sin darle tiempo para calmarse. Los vemos, son ellos. 16 cazas enemigos confirmados. Los aviones están equipados con bombas. Maldición, no los dejen ir a la ciudad. Combate antiaéreo, disparen con todo lo que tengan. A pesar de todo, Pates dio la orden como comandante de la flota. Como resultado de sus palabras, la flota local de Cartalpas desató un frenético fuego antiaéreo. Es inútil. Son demasiado rápidos para acertarles. Los aviones enemigos giran. Están picando desde babor. Nos están apuntando a nosotros. La formación de F-A-18J, que había descendido a 3000 metros de altitud y recibido la orden de ataque, se dividió en parejas y se dispersó directamente sobre la flota.
Apuntaron a los cruceros y comenzaron el picado. Se lanzaron en picado, mientras rodaban, para impactar con precisión a los buques enemigos. Sin querer, esto era la misma esencia del bombardeo en picado de una época anterior. Abran más la cortina de fuego. Derríbenlos. Es inútil. Son demasiado rápidos, la puntería no los alcanza. Los F-A-18J entraron desde babor, concentrando su objetivo en el armamento de los buques. Debido al gran número de buques enemigos y a la decisión política de que no estaba permitido hundirlos, los escuadrones de F-A-18J no estaban equipados con misiles antibuque ASM. En su lugar, estaban cargados con bombas guiadas y lanzacohetes, con la intención de neutralizar los buques enemigos sin hundirlos. Refuercen el blindaje de cubierta. Prepárense para el ataque. Los aviones enemigos disparan cohetes. Maldición, prepárense para el impacto. Los cohetes no guiados fueron disparados simultáneamente desde los lanzacohetes, dispersándose. Aunque los cohetes de 70 milímetros dispersados por sí solos no eran suficientes para destruir un crucero mágico Silver mejorado, eran perfectos para destruir el armamento. Los cohetes impactaron en los buques de la flota local de Milisial con gran precisión. El crucero Heisalk, el buque insignia de la flota local, recibió numerosos impactos de cohetes desde la proa, la mayoría de los cuales fueron absorbidos por las torretas. Aunque no lograron penetrar completamente las gruesas torretas, el poder fue suficiente para dañar el cañón de la torreta número 2, que se partió en la base y rodó por la cubierta. Y no fue un solo cohete. Innumerables cohetes fueron disparados desde otros lanzacohetes montados en los pilones, dirigidos hacia el costado del buque. De estos, los más graves fueron los que impactaron en el costado de babor. Los cohetes que impactaron en babor golpearon los emplazamientos antiaéreos, que eran vulnerables y no contaban con el refuerzo por problemas estructurales. Eliminaron instantáneamente todos los emplazamientos antiaéreos del crucero mágico clase Silver, que ya tenía una baja potencia de fuego antiaérea. Informe de daños. El cañón de la torreta número 2 ha explotado con esto. Los emplazamientos antiaéreos del 1 al 3 han sido destruidos. Se ha perdido el 50% de la potencia de fuego antiaérea. Hemos sido golpeados. Nuestro buque está indefenso. La aeronave que le sigue está en picada. Esta vez son bombas. A continuación, la aeronave que venía detrás, cargada con bombas guiadas, entró en posición de lanzamiento. Siguió la misma trayectoria que la aeronave con cohetes anterior, dirigiéndose directamente hacia el Heisalk. Todo el timón a babor. Desvíen la puntería. Es inútil. No llegamos a tiempo. La aeronave enemiga lanza numerosas bombas pequeñas. Todas están en curso de impacto. Una cantidad tan grande. Refuercen el blindaje de cubierta, prepárense para el impacto. Numerosas bombas planeadoras SDBU-40B de producción bajo licencia fueron liberadas de los pilones y se dirigieron hacia el objetivo detectado por el buscador infrarrojo. La bomba planeadora SDB tenía una precisión garantizada debido a su guía a mitad de camino por GPS/INS y la guía terminal por el buscador infrarrojo. Además, al ser una bomba planeadora, se podía lanzar de forma segura desde fuera del alcance del fuego antiaéreo. Aunque en esta ocasión se acercaron lo suficiente para que la guía infrarroja fuera efectiva, ya que querían asegurarse y el GPS estaba recién instalado. Tenía un alto poder de penetración y un impacto controlado, lo que minimizaba el overkill y el daño colateral. Era exactamente la bomba adecuada para esta misión. La SDB lanzada impactó en la parte más caliente del objetivo, la sala de máquinas. La ojiva penetró el blindaje de cubierta del Silver, que era delgado incluso con los refuerzos, y detonó dentro del buque. La onda de choque, el estallido y los fragmentos destrozaron la sala de máquinas, destruyendo los ejes de la caldera mágica y dejándola inoperativa. La flota se detuvo y la estela en el agua desapareció. Sala de máquinas destruida. Daños graves en la caldera mágica. Nos hemos detenido. ¿Qué? Penetró a pesar de ser una bomba tan pequeña. Debido a la bomba de calibre pequeño, la explosión se limitó a la sala de máquinas, no hubo detonación secundaria en el pañol de municiones y la inundación fue mínima. Los tripulantes, que se habían preparado para el hundimiento, se sintieron aliviados por un momento, pero pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Debido a este ataque limitado, la flota local de Cartalpas había perdido su valor de combate. Con la sala de máquinas dañada, no podían seguir persiguiendo al enemigo. Había sido un ataque de neutralización perfecto. Comandante, no se confirma más inundación, pero el combate adicional es difícil para este buque.
Otros buques también fueron alcanzados. Los Heibi Vegalta están incapacitados para continuar el combate. Maldición, nos golpearon. El comandante Pates, al darse cuenta de la situación, golpeó la mesa con el puño, mostrando una profunda frustración. El dolor sordo fue lo único que aceleró su sensación de vacío. Al mismo tiempo, acorazado Grade Atlaster de la Armada Imperial de Grabalcas. Mientras tanto, en la bahía, a bordo del acorazado Grade Atlaster, se escuchaban los estruendos del ataque aéreo. Afortunadamente, esos estruendos y explosiones estaban disminuyendo rápidamente. Parecía que el ataque aéreo enemigo estaba terminando. Mientras la tripulación miraba el cielo con ansiedad, el comandante de la nave Julius recibió un informe del operador de comunicaciones y se lo comunicó al capitán Luxtal. Capitán, con el reciente ataque aéreo, todos los buques de la flota local de Milicial están incapacitados para navegar. La distancia con la flota de Japón también ha superado los 45,000, por lo que no podemos continuar con el bombardeo. Entendido. Solo para confirmar, comandante, ¿cuánto tiempo queda para la salida? Faltan 9 horas. Ya veo. Entendido, gracias. El capitán Luxtal, confirmando una vez más que la salida era imposible, se quitó el gorro de la armada, se arregló el cabello y se lo volvió a poner. Luego, hizo una nueva declaración al comandante Julius. Ya es suficiente. Guarden el equipo de combate. Entendido, guardar equipo de combate. Luxtal, que ordenó el cese de los puestos de combate, miró a Cartalpas, donde aún quedaban rastros de la batalla, y suspiró de nuevo. Vio los remolcadores hundidos, el aire de la bahía oliendo a pólvora, y las llamas de las instalaciones portuarias incendiadas por una bala perdida. Después de observarlos, miró de nuevo hacia el mar. Comandante Akiyama, capitán Hidaka, espero que podamos encontrarnos de nuevo en algún lugar. Luxtal envió esas palabras a los dos respetables japoneses que había conocido ayer y contra los que había luchado hoy, con la esperanza de que, la próxima vez, fuera en una cafetería tomando un café, y no en un campo de batalla tan cobarde. Al mismo tiempo, salida del estrecho de Folk, primera fuerza de escolta de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Habían pasado 40 minutos desde que comenzó el incidente, y la primera fuerza de escolta finalmente se acercaba a la salida del estrecho de Folk. Por ahora, no se detectaban camiones costeros, y parecía que podrían salir a mar abierto. Personal, puestos de combate desactivados. Pasar a la alerta de tipo 1. Entendido, puestos de combate desactivados. A la voz del contraalmirante Akiyama, el estado de combate se levantó y la fuerza de escolta pasó a la alerta. Pero aún no podían retirarse de sus puestos. Aunque habían logrado escapar de la persecución enemiga con la cobertura del ala aérea del FUS y salir de la bahía, no podían bajar la guardia. Hemos escapado del peligro por el momento, pero el último obstáculo es... Sí, la flota de Milicial que se acerca. En la pantalla del destructor Yamato, que intercambiaba datos con los otros buques, se veía una flota de Milicial que se acercaba, bloqueando la trayectoria de la primera fuerza de escolta. Si continuaban así, la flota inevitablemente entraría en contacto con la flota de Milicial. Aunque la fuerza de escolta saldría victoriosa por un amplio margen si se producía un combate, querían evitarlo ya que habían consumido una gran cantidad de munición y el hundimiento estaba políticamente prohibido. Supongo que tendremos que dejar esto en manos del Lunar Escuadrón de Submarinos. No queda otra opción, confiemos en ellos. Sin embargo, el contraalmirante Akiyama había posicionado submarinos cerca previendo esta situación. Por lo tanto, no tenían más remedio que dejarles el manejo de la flota de Milicial. Aunque había incertidumbre, los submarinos desplegados eran dos submarinos clase SRI, que poseían las mejores capacidades tanto en Japón como en el Nuevo Mundo. Confiaban en que ellos lograrían neutralizar a la flota enemiga. Fin del capítulo 31. El link a la historia del autor estará en la descripción.